Hola amigos de YouTube y amas de casa. Yo soy Carolina García. Y yo, Miguel Cárdenas. Yo, Marein Moreno. Yo, Santiago Martínez. Yo soy Nicolás Cortés y nuestra compañera que está detrás de cámaras es Lina Castro. A continuación vamos a hablar de ciencias sociales. Esto va a empezar. Hola, yo les voy a hablar acerca del cientificismo. Para comenzar, como dijo mi compañera previamente, la ciencia, a diferencia de la mitología y la religión, nos brindan unas explicaciones no tajantes o determinantes. ¿Qué quiero decir con esto? Esas explicaciones pueden ser susceptibles al cambio mediante el tiempo o la nueva argumentación de la misma. Por el contrario, el cientificismo se podría denominar como la idolatría hacia la misma ciencia. ¿Qué quiero decir con esto? Para ellos, la ciencia es la única portadora de la verdad, mientras que otras ramas del saber, como pueden ser la filosofía y la teología, etc., no son portadoras de verdad, ya que no lo demuestran con argumentos o una validez clara. Para ser más explícito, les voy a dar un ejemplo. Supongamos, edición por favor, en mi mano derecha tengo un grupo de científicos. Este grupo de científicos se encarga de darle una validez a las teorías científicas. Y en esta mano, en mi mano derecha, tengo como tal la sociedad, el mundo en sí. Este mundo obviamente tiene también un conocimiento empírico, unas teorías y unas argumentaciones. Mas sin embargo, para el grupo de científicos, este conocimiento no es válido, ya que no está incluido en el campo de ellos, o sea, en el círculo de ellos. Por lo tanto, para ellos, tanto para ellos como para ellos, la única verdad, se podría decir así, es la verdad que es reducida, que está en este grupo de científicos. Immanuel quiere llegar a la reflexión con esto de que debemos ser o debemos estar a favor de la ciencia, más no a favor del cientificismo, ya que al estar a favor del cientificismo solo estaríamos aprovechando una parte o un conocimiento muy reducido, sin darnos cuenta de que hay conocimiento exterior a ese grupo pequeño de personas que catalogan qué es lo veraz y qué es lo inveraz. Bueno, espero que haya sido claro y nos vemos pronto. Hola, en esta ocasión voy a hablar sobre qué es la ciencia, la investigación y digamos las respuestas, si son científicas o no, básicamente las explicaciones. Bueno, desde hace mucho tiempo se han planteado y se han hecho varios escritos sobre qué es la ciencia, sobre sus utilidades, sus ventajas, sus desventajas, sobre qué puede darnos a nosotros individualmente y a la sociedad. Pero también hay que tener en cuenta que tantos escritos nos confunden un poco, porque a unos te dicen algo y los otros te contradicen. Entonces, digamos, vamos a poner un ejemplo. Nosotros sabemos que el fuego quema. Si ponemos la mano en el fuego, pues vamos adquiriendo el conocimiento de que ese te quema y te hace daño. Pero un niño pequeño no lo va a ver así. Un niño pequeño simplemente va a ver como una llama y ya. Entonces, hasta que él no ponga su mano y no sienta el dolor, no va a dejar de hacerlo. Cuando él lo hace, adquiere el conocimiento de que eso duele y que eso no se debe hacer. Pero existen tipos de explicaciones científicas. Por decir, el descubrimiento de fenómenos como lo son un fantasma, como lo son cosas así sobrenaturales, no son explicaciones científicas, son más explicaciones mitológicas y más por el ámbito de la religión, ¿sí? Entonces, la ciencia es básicamente todo lo que nos ayuda a entender la realidad y pues la explicación de todo lo que existe por medio de conocimientos en los cuales nos basamos y en los cuales podemos, digamos, darle explicación a algo. Nos basamos también en descubrimientos o explicaciones anteriores, digamos, para no repetir los mismos pasos y los mismos errores que otros cometieron. Básicamente tratando de mejorar esa perspectiva, pero sin cambiarla, porque lo que ya está no se puede cambiar, a menos de que exista, digamos, otra teoría, como lo fue la teoría de Darwin, que explica el origen de las especies. Él explicó el origen de que había evolución. Eso nadie lo había dicho, habían dicho que era por medio de cosas más religiosas, como lo fue un Dios que creó todo, pero digamos, él lo explicó de una manera más científica y ya básicamente todos se basan en eso.
Es todo, muchas gracias. Muy buenos días, hoy les voy a hablar de las ciencias sociales en el siglo XXI. En un principio, la ciencia y la filosofía eran una sola cosa, pero después, entre los años 1750 y 1850, las cosas cambiaron, ya que estas dos cada una cogió por su rama, o sea, la filosofía por su parte y la ciencia por su parte. También después de esta separación empezaron a encontrar las grandes diferencias que había en esta. La filosofía en esos años o en esa época tuvo más, ¿cómo decirse? Tuvo más factible empezar. ¿Por qué? Porque era muy necesaria en las universidades. La facultad de filosofía hacía que las universidades sobresalieran. En cambio, en la ciencia a principios de esos siglos era casi difícil. Ya se consideraba, en esos siglos no se consideraba mucho la ciencia. En cambio, ya dado los tiempos y todo eso, empezó a evolucionar y ahora la ciencia es algo que necesitamos, algo que siempre vamos a tener. Bueno, ¿yo qué más les iba a hablar? Bueno, también toca saber tener muy en cuenta la diferencia que hay en estas dos. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver las ciencias sociales con este tema? Bueno, en sí las ciencias sociales no tuvo mucha influencia en ese momento. No se les creía, ¿cómo decirlo? No se les creía muy interesantes porque no era algo autónomo, sino que derivaba de estas dos. Entonces, hasta en nuestro siglo tampoco se les determina como una ciencia importante. Pero en sí en algún momento yo va a ser, porque es todo lo que nosotros vemos. No solo yo de las ciencias naturales, todo que es yo de la materia y todo eso, sino que también es algo importante considerar las ciencias sociales. Hola de nuevo, ahora vamos a hablar del fin de las certidumbres en las ciencias sociales. Para comenzar, debemos recordar que antiguamente la respuesta que se le daban a las incertidumbres del hombre provenían de la mitología, la religión o la magia. Estas teorías o argumentos no eran válidos ya que eran predicciones y no había forma de comprobarlos. Con el pasar de los tiempos, la ciencia fue tomando mayor fuerza y por ende tuvo la posibilidad de responder a las intrigas o inquietudes del hombre. Esto consiguió a que el hombre tuviera una nueva perspectiva del mundo, pudiera conocer más de él y tener una respuesta del porqué de las cosas. Sin embargo, las ciencias sociales, a diferencia de otras ciencias como pueden ser las ciencias exactas o las ciencias newtonianas, carecen de esto, ya que en sí todo factor que conlleva esta está en desorden, en un constante caos. Significa que toda cosa que estudia las ciencias sociales no tiene un orden equitativo ni como... Sí, van en un orden o están determinadas por algo, sino todo está en un constante caos siempre. Entonces por eso las ciencias sociales no se consideran como una ciencia exacta, porque todo va cambiando a medida del tiempo. Para ser más claro les voy a dar un ejemplo. Todos sabemos que 2 más 2 siempre va a ser 4, sin importar en el lugar en el que estemos, las condiciones en las que estemos, la cultura a la que pertenezcamos, la posición política que tengamos, siempre va a ser 2 más 2, 4. Sin embargo, si hacemos un estudio del papel que cumple la mujer en el mundo, este va a cambiar debido a sus posiciones, también debido a la religión que tengamos o también a las culturas. A eso es lo que me quiero referir. Las ciencias sociales no se pueden tomar exactamente como una ciencia newtoniana, por así decirlo, porque hay factores que la diferencian y hay cosas que van cambiando con un menor tiempo que como puede ser en las ciencias exactas. Espero que haya sido entendible. Hasta luego. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Nicolás Cortés, como lo pudieron notar en el inicio del video. El día de hoy vengo a hablarles un poco más claramente de la comunicación y de la interciencia según Fernand Braudel. Cuando hablamos de comunicación, chicos, tenemos que tener en cuenta que la comunicación es interactuar, investigar, llegar al punto tal de poder transmitir lo que queremos dar a conocer.
pero la comunicación exactamente es un proceso de intercambio de información o intercambio de ideas. Básicamente es eso. La comunicación tiene tres aspectos bastante importantes, como lo son el emisor, el receptor y el canal. Cuando hablamos de emisor es como la base de donde parte el mensaje. Hablamos de receptor, hablamos de, como su nombre lo indica, recibir el mensaje e interpretarlo. Cuando hablamos de canal, hablamos del medio en el que se transmite o se transporta el mensaje. Pero también existen dos aspectos muy importantes, como lo son el código y el contexto. El código es como aquel conjunto de signos que nos ayudan a modificar o a codificar el mensaje que queremos dar a conocer. Pero cuando hablamos de contexto, hablamos de una serie de detalles externos al momento de la comunicación, como lo son el lugar, el estado de la persona, la fecha, la hora, y básicamente eso. Cuando hablamos ya cambiando de tema sobre la interciencia de Fernand Braudel, hablamos de un historiador francés que revolucionó la historiografía del siglo XX. Comenzando por eso, hablamos de que la idea de Fernand Braudel sobre la interciencia se basaba en que solo existía una interciencia. No existían más ramas, solo existía una. De ahí partía su idea. Pero básicamente él nunca escribió sobre la interciencia, nunca tuvo que ver sobre la creación de esta, sino simplemente la mencionó, le hizo una mención un año antes de su muerte, en 1984. La idea de Fernand Braudel se encaminaba sobre un comentario que le hicieron de que existían dos ramas muy distintas que no tenían nada que ver, como eran las ciencias sociales y las ciencias humanas. Para él esto era totalmente inequívoco. Él creía que solo existía una ciencia. Para él las ciencias humanas y las ciencias sociales iban de la mano, eran una sola y creaban una sola idea en la mente de las personas. Para él no partía de ahí, no había final. Él creía que estas dos eran una sola rama, que era una sola interciencia, y de ahí se basaba todo. Entonces él concluyó y tuvo su idea, siempre tuvo la misma idea, nunca cambió de parecer, y para él simplemente existía una ciencia en la cual se basaba todo lo que existe. Para él la interciencia era una sola, y para él hablar de ciencias sociales o hablar de ciencias humanas era lo mismo. Para él esto iba a llevar a lo mismo, o a los mismos pensamientos, o a las mismas acciones de las personas. No había efecto o alteración alguna. Esto fue más o menos un poco lo que yo les quería dar a entender. Espero haya sido de su agrado y les haya quedado un poco más claro estos dos conceptos. Que tengan muy buen día y les doy gracias por su tiempo. Adiós. Buenas tardes, yo les vengo a hablar sobre el tiempo y la duración de acuerdo a la opinión de Braudel y Piaget. Vamos a iniciar con la ciencia. La ciencia todos sabemos que es un cúmulo de conocimientos, los cuales tienen una objetividad, teniendo en cuenta que estos se pueden demostrar a través de la experiencia. De allí nacen las dos culturas, la principal es la ciencia y la segunda es la filosofía. A pesar de que las dos sean teorías diferentes, las dos tienen un valor de importancia grande. Tenemos en cuenta que el gobierno siempre va a preferir la ciencia porque se puede demostrar. La humanidad tiene más un concepto de tolerancia con respecto a estas ideas, ya que cada quien elige cuál sustentar en su vida. Teniendo en cuenta ello, la ciencia desplaza la filosofía con respecto a comentarios o demostraciones de los científicos tales como Newton, Francisco Bacon, Descartes, porque ellos buscan el equilibrio del universo a través del saber universal, valga la redundancia. De allí podemos decir que el tiempo y la duración no es un tema para científicos, ya que se puede mostrar con ciertos hechos, pero es más algo teórico. De allí nacen las ciencias sociales, que es puesto a los actos de los humanos. Entra en conflicto, ya que las ciencias naturales y las ciencias humanas se pueden disputar las ciencias sociales. De allí... Bueno, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Yo les voy a hablar sobre el itinerario de los sistemas mundo. El itinerario de los sistemas mundo va a tratar sobre los sistemas sociales. Esto quiere decir que, bajo el mando o bajo la estructura del marxismo, van a tratar una parte el gobierno y la estructura social. Entonces ya les voy a hablar un poquito de la estructura social. El gobierno va a tratar la propiedad privada. Entonces en la propiedad privada él quiso hacer un individualismo para que las personas consiguieran sus cosas por sí mismas. Entonces esto lo podemos ver hoy en día en varias cosas. Entonces
digamos, usted ama de casa cuando usted compra una casa y, digamos, usted dice, no, es que esta casa es mía. Pues no, señora, esa casa no es suya, esa casa pertenece al banco. Porque si usted no la compró de contado, obviamente, pues va a haber una parte del banco y una parte suya, por decirlo así. De otro modo, el marxismo va a manejar una economía en donde se va a implementar mucho los modos de producción. Entonces los modos de producción nacen de la necesidad humana. La necesidad humana es que todas las personas siempre van a necesitar crear algo o van a necesitar algo más. Entonces él dice algo como que la sociedad siempre va a estar en constante evolución. Y eso es muy cierto. La sociedad siempre va a estar evolucionando. Óigame, bueno, pongamos el ejemplo entre nuestros términos. Si nosotros tenemos la misma vida a esta edad que tuvieron nuestros papás, obviamente no, obviamente mejoró. Y la que tuvieron nuestros papás, obviamente no fue la misma de nuestros abuelos. Entonces todo ha ido como evolucionando y hemos tenido necesidades humanas para desarrollarnos como, bien sea un país capitalista o socialista. Dicen que Colombia se va a volver comunista, que no sé qué, pero eso depende de la forma y la democracia en la que ustedes elijan. Bueno, los mayores de edad, ¿no? Obvio. También vamos a hablar algo de la estructura económica. Entonces, la estructura económica se va a basar mucho en las clases sociales. Las clases sociales van a manejar los términos y la forma en la que se va a organizar la sociedad. Y la sociedad va a estar entre clase baja, media y alta. Entonces, esto lo vemos en el feudalismo, en donde se manejaba el proletariado y la burguesía. Y en la mitad de ellos estaba el capital. Ambos tenían una necesidad humana, y la necesidad humana del proletariado era el capital, obtener el capital por medio de la burguesía, donde la burguesía explotaba sus riquezas y sus medios de producción, el cual ellos solamente los obtenían y el proletariado no. Entonces de esto trata como en especial el itinerario de las clases del sistema social, en donde las clases sociales también van a tener un impacto socialista y capitalista también. Eso fue todo por hoy. Yo soy Carolina Galindo. Miguel Cárdenas. Marín Moreno. Santiago Martínez. Yo soy Nicolás Cortés y nuestra compañera que está detrás de cámaras, Lina Castro. Redes sociales. Vamos a comenzar. Hoy les voy a hablar acerca de Voy a hablar de el tema que me correspondió, el cual es a favor de la ciencia y en contra del científico. ¿Y qué piensas vos? Para comenzar, yo creo usted que sabe. anteriormente mi compañera ya les explicó qué es ciencia. ¿Ellas son las Entonces, me voy a compañeras? basar más en el cientificismo. Uy, se nota que es Carolina y es del sur. ¿Solo qué? Solo rincón. Puta, qué miedo. Yo digo ese video y me da miedo, güey, me da miedo. ¿Y usted qué piensa de lo que acaba de decir la niña? Ay, Carlos, ¿saben que no nos están oyendo ustedes sino a mí? ¡Ay!